Buen día, gente bonita de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvida su like, aquí abajo la campanita. Pues aquí está yendo la emisión de la conferencia mañanera de AMLO. Pues les pregunto desde Oaxaca, vamos a ver las preguntas que le hacen, ¿qué les parece? Si empezamos. Pues si les parece, una compañero de Oaxaca y una compañera de los medios nacionales. A ver, empezamos con Sara. Y luego de Oaxaca. ¿Oaxaca? Gracias. Buenos días. Presidente, pues preguntarle sobre este ataque que hubo en Salamanca con este explosivo. No sé si la Secretaría de Seguridad nos pudiera dar más detalles. Se habla de 2 personas fallecidas. Más allá de que algunas voces califican este tipo de ataques como narcoterrorismo, yo quisiera preguntarle qué va a pasar en Guanajuato. Las cosas como que no mejoran. Y usted hablaba hace un tiempo de que no descartaba que hubiera habido un pacto entre el grupo político que hay en Guanajuato con el crimen para asegurar su triunfo en las elecciones. Si ustedes tienen mayores informes de una posible complicidad, no sé, entre autoridades estatales, o usted se ha referido mucho al fiscal o al propio fiscal sobre esta posible complicidad, o qué información tendrían. Bueno, primero lamentar los hechos, la pérdida de 2 vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. De acuerdo a la información que tenemos, fueron a entregar un supuesto regalo porque el dueño y el gerente, el dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores y salieron los 2 y era un explosivo y esto les causó la muerte, lamentablemente. Les enviamos a sus familiares, a sus amigos, pues nuestras condolencias. Se está ya haciendo la investigación. Es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse del uso de explosivos. Y se va a investigar. No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones. Vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables, que no haya impunidad. Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha, han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo. Se va a colaborar con la Fiscalía, si así deciden, en cuanto a a traer el caso, trasladarlo al ámbito federal, y se va a actuar. No quiero que se politice, el asunto es delicado.
y lo mejor es hacer la investigación. Sabemos que eran gentes los que perdieron la vida de trabajo, que aún teniendo el nombre de bar, era más un restaurante familiar, visitado por mucha gente, en una calle principal de Salamanca. Entonces, vamos a esperar, eso es lo que puedo comentar. De cobro de derecho de piso, ¿tienen esa información? No se sabe, no tenemos esa información. O sea, no está clarificado eso. Yo creo que pronto vamos a tener más información de lo sucedido y vamos a saber si la Fiscalía decide atraer el caso o no, si se mantiene la investigación en Guanajuato. Gracias. Preguntarle sobre un balance de la CELAC y también concretamente si va a dar a conocer la carta que le envió hace unos días al presidente Biden por el tema de migración, para insistirle en que se atiendan las causas, si va a dar a conocer el contenido de la carta o la va a reservar como privada. Y nada más rápido, en temas de Oaxaca, ayer se encontró usted con varias protestas de trabajadores de salud que fueron despedidos. ¿Qué va a pasar con ellos y cuándo se regulariza también el abasto de medicamentos para el cáncer, en el Hospital de la Niñez, que entiendo también había problemas? Gracias. Bueno, el balance sobre la CELAC es muy positivo. Participaron pues muchos presidentes, ministros, diplomáticos de América Latina, del Caribe. Hubo un buen encuentro a pesar de las diferencias. Llevaba ya mucho tiempo que no se llevaba a cabo una reunión así, porque no habían coincidencias, había confrontación. Esto se expresó en la reunión de la CELAC, pero es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática. Siempre he sostenido que la confrontación política es consustancial a la democracia. No podemos todos pensar de la misma manera. Lo importante es que en la diversidad podamos llegar a acuerdos. Y esto se logró, sobre todo en temas fundamentales, como es el tema de salud, la cooperación, para que no falten las vacunas en América Latina, en el Caribe, porque aún cuando se ha hecho un gran esfuerzo, hay todavía países de América Latina y del Caribe que no tienen posibilidad de proteger a su pueblo, a sus poblaciones. Por eso, este acuerdo de ayudar a todos. Y el otro gran acuerdo, por consenso, es el de crear un fondo para apoyar a países en situación de desastre, cuando son afectados por inundaciones, por sismos, por cualquier otro motivo, que haya solidaridad, que haya fraternidad entre todos los pueblos. México siempre lo ha hecho, lo estamos haciendo ahora, entregando vacunas, donando vacunas a muchos países de América Latina y del Caribe.
y también apoyando a países como Haití por el terremoto y por inundaciones y la pobreza, porque les ha pegado muy fuerte todo en Haití. Hemos enviado pues más de 1,000 toneladas de alimentos en una circunstancia difícil porque los barcos de la Armada de México han tenido que fondearse, esperar que pasen confrontaciones porque hay bastante desorden, anarquía. En el Puerto Príncipe, sin embargo, con paciencia hemos estado descargando alimentos. Ya estamos por terminar, almirante, en Haití. Y así lo hemos hecho en otros países. De modo que fue bueno el resultado de la CELAC. Sobre la carta que envié al presidente Biden, creo que sí podemos darla a conocer. No sé si la tengas, la carta. Porque eso es lo que hemos planteado, pidiendo que se intervenga, que se actúe con más urgencia, con prontitud, y que se invierta en Centroamérica, sobre todo que los programas que se están aplicando en el sureste del país, en Chiapas en especial, el Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, se puedan aplicar de inmediato en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, para crear expectativas, esperanzas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Eso es lo que les estamos planteando en la carta al presidente Biden. Préstame. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo. Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo. Es por ello que le planteo de nuevo, en forma respetuosa, la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala, Honduras y El Salvador 2 programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica y cuya naturaleza y culturas son muy semejantes. De hecho, hace 200 años Chiapas no pertenecía a México, sino junto a Belice, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, formaba parte de la Capitanía General de Guatemala. Y no fue sino hasta 1824, 3 años después de la independencia de nuestro país, que los ciudadanos chiapanecos decidieron unirse a nuestro país. Hoy
Hoy estamos plantando en Chiapas 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y ese programa da trabajo a 80,000 sembradores que reciben un salario para cultivar sus tierras. Aquí agrego que ya en el caso de Oaxaca son 35,000 hectáreas. No, 75,000 hectáreas en Oaxaca, el Sembrando Vida. Y ya están 35,000 oaxaqueños trabajando en el mismo programa. Este mismo procedimiento se puede aplicar de inmediato en los 3 países centroamericanos de mayor migración, Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo cual se ampliaría la superficie de siembra en 600,000 hectáreas y se daría empleo a 240,000 campesinos. Otro de nuestros programas sociales relevantes que están siendo aplicados en Chiapas consiste en dar trabajo como aprendices a 30,000 jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si esta acción se aplicara de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría mantener en sus países de origen a 90,000 personas de todas las que emigran por falta de trabajo. En suma, con estos 2 programas estaríamos atendiendo en menos de 6 meses, a 330,000 personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo. A las medidas señaladas agrego, señor presidente Biden, otra que consideramos muy eficaz: suscribir acuerdos con los inscritos en estos programas para ofrecerles en el mediano plazo, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos. Con ello, no se perjudicaría a nadie, pues es sabido que la gran nación que usted preside requiere de fuerza de trabajo adicional para impulsar su crecimiento económico, fortalecer su producción y reducir sus importaciones de Asia. Me gustaría tratar con usted más adelante este asunto en particular, pero deseo desde ahora manifestarle mi percepción de que no será posible consolidarnos como región productiva en el mundo si no llevamos a cabo un plan para fortalecer la producción de bienes y artículos de primera necesidad que consumimos en América del Norte. Actualmente, mientras usted hace un esfuerzo extraordinario para dispersar fondos, fortalecer el consumo interno y reactivar la economía de su país, una considerable suma de ese dinero termina en los mercados de Asia. Y no deja de ser paradójico el que un estadounidense debe esperar 3 meses
para recibir un refrigerador, cuando en América del Norte podríamos producir todos los electrodomésticos que consumimos. Conocemos la urgencia de reactivar la producción y me parece que para ello es necesario calcular cuánta fuerza de trabajo se va a necesitar a fin de aumentar la producción de bienes y servicios, incluyendo la fuerza de trabajo que va a demandar su importante plan para el desarrollo de obras e infraestructura en Estados Unidos. Le planteo un ejemplo concreto. El gran desafío que usted ha asumido con ejemplar responsabilidad de modernizar vías de comunicación, edificar escuelas, hospitales, centros deportivos, viviendas y otras obras o servicios, requerirá de un gran ejército de trabajadores de la construcción. Y es probable que para conformarlo se necesite la mano de obra de los migrantes centroamericanos. Considero que la combinación de estas circunstancias abre una oportunidad perfecta para planificar, ordenar y humanizar el flujo migratorio. Celebro que tanto la vicepresidenta Kamala Harris como otros destacados miembros de su gobierno ya estén atendiendo este urgente e interesante asunto, y deseo que en la reunión de alto nivel que esta semana, la pasada, que en esa reunión de alto nivel se alcancen acuerdos benéficos para nuestros pueblos y gobiernos. Por nuestra parte, siempre estaremos dispuestos a ayudar y participar tanto en la búsqueda de soluciones al asunto migratorio como en el propósito superior de consolidar nuestra integración económica en beneficio de nuestros pueblos y con respeto a nuestras soberanías. Los saludo con afecto y respeto. Esta es la carta. Nos envió una carta, pero no es respuesta a esta, que le agradecemos mucho, que no haya podido comentarlo, por las fiestas patrias, presidente Biden. Acerca de la solicitud de los trabajadores del sector salud de Oaxaca, se va a atender, ya me comprometí a ello. Va a estar aquí en Oaxaca el director del INSABI, Juan Ferrer. Va a estar también el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y desde luego el gobernador va a coordinar una reunión para revisar todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la salud. Es algo que heredamos no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional. Porque ahora son más, habían 86,000 trabajadores de la salud trabajando de manera eventual, por contrato, en todo el país. Y yo he hecho el compromiso, lo voy a cumplir, de que poco a poco los vamos a ir regularizando. Es decir, que tengan sus bases, sus plazas. En eso estábamos cuando nos llega la pandemia. Tenemos que contratar a más trabajadores. Creo que a más de 70,000 médicos, enfermeras, trabajadores de la salud adicional, porque el sector salud estaba abandonado y porque necesitábamos
dar la atención médica y que nadie se quedara sin ser atendidos, que tuvieran una cama. Terminamos hospitales que nos dejaron inconclusos aquí en Oaxaca y en todo el país. Nos ayudó mucho tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa para terminar rápido hospitales. Capacitamos a médicos generales, porque ese es otro problema que heredamos, una situación lamentable, vergonzosa, de irresponsabilidad de los tecnócratas neoliberales, porque en 36 años que impusieron el modelo neoliberal, que es un modelo, una política, si se le puede llamar así, de pillaje, de robo, de privatizar bienes nacionales, pues en 36 años se dejó de invertir en educación, en salud, se rechazó a miles de jóvenes que querían estudiar medicina y otras carreras. Y ahora resulta que no hay en México los médicos que necesitamos. Ese es el saldo que nos dejó el neoliberalismo. Solo con eso bastaría para nunca más pensar en que regrese ese modelo de corrupción y de injusticias y de privilegios. El no tener médicos generales y mucho menos médicos especialistas. Entonces, por eso estamos abriendo escuelas de medicina, de enfermería, por eso se están ampliando el número de becas para que los médicos generales se especialicen en México o en el extranjero. De 10,000 espacios pasamos a 20,000 y el año próximo vamos a incrementar 10,000 más, 30,000 becas para especialistas. Y lo mismo con las medicinas. Se robaban el dinero de las medicinas, pero no solo eso, hasta adulteraban los medicamentos. Y todo esto con el silencio cómplice de los medios de información, con honrosas excepciones. La mayoría aplaudiendo porque recibían también moche de todas estas tranzas y por eso callaban. Entonces estamos resolviendo el problema del abasto de los medicamentos. Se hizo un acuerdo con la ONU, ya se compraron todos los medicamentos y estamos distribuyéndolos para que no falten los medicamentos y con un añadido muy importante, que la atención médica y los medicamentos se van a entregar de manera gratuita a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. Entonces, medicamento general, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no habían, o si habían, eran de mala calidad o adulterados, y los medios no decían absolutamente nada. Entonces, los que tenían el negocio de la compra, o mejor dicho, de la venta de los medicamentos al gobierno, 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y
y se dedicaban a distribuir los medicamentos. Esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido, no se podían comprar medicamentos en otros países, porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México, para mantener esta corrupción en el país. Entonces ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos. Sí, pero estamos atendiendo y ya tenemos los medicamentos. Se compraron en Corea, se compraron en la India, se compraron en Argentina, medicamentos para atender a niños con cáncer. Y ya se tienen comprados. Y todos los martes, por ejemplo mañana, el doctor Alcocer, secretario de Salud, tiene la instrucción de que informe en estas conferencias sobre medicamentos. Ya lleva como más de un mes, todos los martes, informando sobre el abasto de medicamentos. Entonces mañana le vamos a pedir que nos informe en lo específico sobre los medicamentos para niños con cáncer aquí en Oaxaca. Muy bien. Presidente, buenos días. Aprecio mucho que me conceda la palabra. Son 3 temas, presidente. Escuchaba del secretario de la Defensa los números